Hay cosas que yo confirmo todas las noches en los conciertos y es la mirada de la gente. La mirada de la gente te explica lo que significó tu oficio en la vida de alguien más. Hola, soy Camilo y estás viendo Billboard. Camilo, bienvenido. Muchas Oye, gracias. un año agitado, bebé nuevo, disco nuevo y gira sold out en Estados Unidos. Te pregunto qué fue lo más emocionante, no porque ya sé qué vas a decir. Es que es muy difícil en el orden de las cosas, o sea, no sé cuándo tengo más adrenalina o cuándo he tenido más adrenalina. La noche en que nació mi hija o el momento de subirme a uno de estos estadios. Esa es la gran diferencia, que yo en el parto no podía hacer nada más que acompañar a quien sí podía y quien tenía que tal, pero en cualquier caso, en el concierto pues hay cosas que sí están en mis manos, ¿no? Pero sí hay un poquito del sentimiento del release, like I have to release in order for that to be algo sagrado y bonito. Release. ¿Tenías como una idea fija con el disco o el disco fue lo que fue llegando a medida que se te fue presentando? Una idea clara no, la verdad es que no. La verdad es que, mira, el proceso de ver nacer el álbum fue paralelo, de la mano, diario del proceso de ver llegar a nuestra bebé, a Índigo. O ¿no? sea, fueron 9 meses. Fueron más o menos. Más Bueno, o menos. nosotros ¡Wow! la gran parte del tour, de mi primer tour, lo hicimos con Evaluna embarazada. El álbum entero es una ruta del caminar de la cabeza al corazón. El álbum entero es una ruta hacia ahí. ¿Cuál es la canción emblemática de este disco? Uy, qué difícil. De adentro para afuera, sin duda. Sí, Ok. De adentro para afuera es la canción emblemática del álbum. Es una canción que requirió toda una exploración hasta llegar a ella, pero resume en sentir la exploración diversa de lo que significa este álbum. Tienes a Sanz, tienes a Nicki Nicole, tienes a Camila Cabello. Camila Cabello. Yo soy fan del vallenato viejo y del vallenato, por ejemplo, del vallenato de los inquietos, de los infieles, de los diablitos de Colombia. Me gusta mucho esa sonoridad. Entonces yo empecé a escribir lo que iba a ser como un vallenato, como de los vallenatos que se escribían antes en guitarra y apenas. Y me gustaba ese tipo de melodía. Al principio era un vallenato en guitarra y voz. Tengo miedo que la sangre se evapore porque la tengo caliente. Entonces, ¿cómo nace una canción de Camilo? A ver, ¿O nacen de mil maneras? Nacen de mil maneras. Yo te digo que yo cuando arranco a escribir, arranco siempre desde el balbuceo. Entonces yo cuando escribo lo primero que hago es busco algo que me haga sentir algo de manera interesante, ¿no? Entonces yo busco unos acordes que me gusten, suponte, ¿no? Yo cojo una guitarra y empiezo a balbucear. Cosas que parecen tonterías y que no tienen sentido, pero que van dictando como nortes, ¿no? Yo voy tocando y, suponte, si estuviera escribiendo en este momento, empezaría a buscar cosas que me vayan dictando. Tira, 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 pasa. Suponte, y ahí dije algo que no sé qué es. Pero de repente el mismo verso te va dictando algo de asa y te suena lindo. ¿Qué será que tienes que se iluminó mi casa? Imagínate, no sé, y eso no lo digo yo, es una cosa que llega y me da cosita porque la creatividad no es mía, eso va llegando, ¿no? ¿Y ya tienes planeado el 2023 o todavía no? Tengo planeado el comienzo del 2023, que sigue siendo la gira de Adentro para Afuera Tour en Latinoamérica. Ahora, comienzos de 2023, el sueño mío de poder recorrer Latinoamérica entera, de abajo desde el cono sur, arriba, todos los países que no he recorrido y en los que no he tocado. Y en Colombia incluso, en Colombia porque tuve la hiciste oportunidad de Bogotá. tocar. Hice Bogotá, pero ahorita vamos a tener la oportunidad, en diciembre, justo antes de que acabe el año, vamos a terminar en Colombia, vamos a hacer una gira en Colombia. Ay, qué emoción, Fantástico. Camilo. ¿Eso te tiene matado? Me tiene loco porque Colombia es ese lugar. Bueno, el concierto en el que yo más nervioso estaba en mi vida fue el de Bogotá del año pasado. Tocar en la casa tiene como una vulnerabilidad especial porque te conocen. Quiero demostrarle a mi país lo orgulloso que estoy de ser de acá
y lo orgulloso que estoy de la ruta que me trajo hasta este concierto de esta noche. Y después vas a tener otro baby y empiezas a hacer el siguiente disco. Puede ser que yo empiece a tener ese modus operandi. Bueno, voy a tener un hijo, un bebé y un disco. Vamos a ver. Me encantó ese proceso. Mil gracias. Bella, te quiero mucho, gracias por esto. Lo mismo. Por tu tiempo, sabes que te quiero y que te admiro y que disfruto mucho conversar contigo.